cielos, donde están absolutamente nublados los cielos es en el Congreso Nacional, ahí en el puerto, en Valparaíso, después del quiebre que se produjo ayer a propósito de la votación de la idea de legislar la reforma tributaria del gobierno, idea de legislar que tiene que votarse hoy en la Comisión de Hacienda. Comisión de Hacienda que desde ayer mismo, precisamente, preside el diputado del Partido Comunista Daniel Núñez, a quien tenemos en la línea. Diputado Núñez, buenos días. Buenos días, Mauricio. Un saludo también a Mirna, que entiendo que te acompaña. Sí, aquí está conmigo. De hecho, yo voy a partir preguntando. Muy bien. Ya. Bien, diputado, a ver, lo primero quiero preguntarle, ¿el Partido Comunista se siente un poco como el marido engañado de esta historia? ¿Sabe por qué se lo digo? Porque la Democracia Cristiana ha publicado varios, comunicados al respecto de lo que pasó ayer y ha dicho que ellos ya estaban preparando, desde que el gobierno presentó el año pasado su propuesta de reforma tributaria, ellos ya estaban preparando un documento, y era un documento incluso que se estaba discutiendo con la oposición. Entonces, la pregunta, ¿los sorprendió o realmente ustedes sabían que ellos tenían su propia propuesta? Bueno, la verdad misma es que acá el que queda como marido engañado, o yo digo perplejo, la verdad que no es solo el Partido Comunista, es toda la oposición. Acá nosotros habíamos hecho un trabajo conjunto con el Frente Amplio, el Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical, la Federación Regionalista Verde Social del diputado Mulet, y entre todos nos habíamos puesto de acuerdo, incluyendo la Democracia Cristiana. El único que salió a romper este acuerdo y apoyar la propuesta de reforma tributaria del gobierno es la Democracia Cristiana. Entonces nos dejó, como se dice en buen chileno, marcando ocupado todo el resto. Ahora, al respecto, claro, cada partido tiene sus propuestas, sus documentos, pero nosotros hicimos un equipo técnico con representantes de todos los partidos y ahí emitimos distintos documentos y principios que servían de base, y justamente los principios que nos unían son los que la Democracia Cristiana, y que firmó tanto con los jefes de bancada como con los diputados de oposición de la Comisión de Hacienda, hoy día está incumpliendo, porque siempre dijimos que una reforma tributaria tenía que ser progresiva. ¿Qué quiere decir progresiva? Que a los dueños de las grandes empresas, por ejemplo, el señor Polman, Luxi, Angelini, Mate, se le cobren más impuestos y que de esa manera se corrija las desigualdades sociales que hoy día hay en Chile. Pero eso plantea la Democracia Cristiana también, ¿ah? Ojo que ellos dicen que la propuesta que ellos hacen plantea aumentarle los impuestos a los más ricos. No, eso no es verdad. Mira, pero acá hay datos concretos, y esto ha sido ampliamente discutido. Todos aceptan, desde el ministro de Hacienda hasta la Democracia Cristiana, que la reintegración, es decir, que el sistema tributario vuelva a integrarse, implica cerca de 700 a 800 millones de dólares menos que las grandes empresas y empresas transnacionales también van a dejar de pagar el impuesto. Por lo tanto, las compensaciones que ofreció el gobierno llegan, con suerte, a 300 millones de dólares. ¿Eso qué quiere decir? Que hay 500 millones de dólares que todos los años van a pagar menos en impuestos los dueños de las grandes empresas. Eso es un dato objetivo real. Ahora, lo que nos ha dicho Fuad Chahín, el presidente de la ADC, es que, claro, hubieron propuestas concretas que compensan en parte. Sí, pero en parte muy pequeña. Aquí hay 500 millones de dólares que se van a echar al bolsillo los grandes empresarios de ahorro en pago de impuestos. Y la pregunta es, ¿y cómo se va a recaudar entonces esa parte de impuestos? Lo que propone el gobierno, una llamada boleta electrónica, que es combate a la evasión del IVA, es decir, a lo que todos los chilenos pagan cuando compran distintos productos. Entonces, eso no es una buena política social, eso es una política social que no le hace bien a Chile, y la gente lo entiende, Mirna, porque te quiero decir que cuando uno ve las encuesta Academia y todas esas encuestas que manda a hacer el mismo gobierno, la reforma tributaria de Piñera no tiene apoyo ciudadano. Por lo tanto, yo creo que es muy errático lo que está haciendo la Democracia Cristiana. Por eso es que no lo entiendo, pero bueno, ellos tendrán sus motivos y ellos tienen que explicarlo. Diputado Núñez, a ver, Mauricio, vamos haciendo algunas definiciones. Usted está, ¿dónde se inscribe? ¿Entre los que son partidarios de mantener la reforma tributaria de Bachelet o de cambiarla o mejorarla? Yo me inscribo en los que soy partidario de mantener y defiendo todo lo esencial que hicimos en la reforma tributaria de Bachelet. Ya, porque por ejemplo, un aspecto esencial es el régimen del 14 ter para las pymes, que fíjate, lo que las pymes piden ahora y que el gobierno cedió es que ese régimen del 14 ter se extienda a más pymes. O sea, la reforma tributaria de Bachelet, que nos decían que era anti-pyme, ahora las pymes de todos los sectores, de todos los tamaños y colores, piden que se fortalezca. Entonces, por supuesto que hay que hacer adecuaciones pequeñas, cosas acotadas. Nosotros estamos abiertos y por eso le dijimos al gobierno que trabajáramos una agenda corta, es decir, cambios específicos, acotados, acordados, pero no desnaturalicemos una reforma tributaria que trajo equidad, que trajo igualdad,
por un sistema tributario que va a profundizar las desigualdades y que son los mismos principios tributarios de la dictadura, que eso cuando uno nombra la dictadura todos se espantan. Bueno, yo no tengo miedo en decir las cosas por su nombre y por la verdad. En Chile, sí, quien hizo un sistema tributario absolutamente desigual fue la dictadura y Piñera quiere volver a esa lógica, es la realidad. Es que le quiero plantear entonces a propósito de eso, diputado, que también una mayoría de la ciudadanía rechazaba la reforma de Bachelet y ese rechazo fue aumentando mientras se discutía y cuando ya estaba aprobada el rechazo era absolutamente mayoritario a los cambios que se habían hecho. Eso por un lado. Y por otro lado, esa reforma le bajó los impuestos a los más ricos, pues. Bajó la tasa... La de Bachelet, perdón. Claro, la de Bachelet. Bajó el impuesto a los más ricos personas. No, pero Mauricio, disculpa, pero a ver, para que estemos claros, yo te digo, he tratado de documentarme, he leído distintos análisis de todo tipo, de derecha, izquierda, centro, expertos, y todos compartimos que al desintegrar el sistema, los más ricos pagan los impuestos que corresponden como impuestos a las empresas primero, porque los más ricos son dueños de empresas, y después pagan como impuestos personales. La propuesta de Michelle Bachelet del 2014 en ese sentido era desintegrar. Eso es el sistema impositivo que hay en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Japón. O sea, tampoco estamos inventando la pólvora, pero producto de la presión de la derecha llegamos a un régimen que fue semi-integrado, o sea, se hizo acotado, perfecto. Y, por lo tanto, al final del ejercicio, entre lo que, por ejemplo, el señor Polman y Lucis pagaban como impuestos a las empresas que son dueñas, y después como sus impuestos personales a los ingresos que ellos recibían directo, aumentaba su carga impositiva. Eso es lo que el gobierno actual, el ministro de Larraín, nos ha dicho que es malo. Ellos le dicen, ese es su discurso, ellos dicen, es malo cobrarle tanto impuesto a estas personas, porque estas personas maravillosas lo que tienen que hacer es bajarle los impuestos para que ellos reactiven la economía y inviertan más. Eso tampoco está demostrado ni que ocurra, por lo menos claramente en la experiencia chilena. Te quiero decir, el año 90, saliendo de la dictadura, una obra que fue de la concertación, le subieron los impuestos a las empresas. En ese minuto incluso el propio presidente de la República, que era senador, participó en el acuerdo. ¿Cuál fue el efecto? Hubo una década, la década del 90, de los mayores índices de crecimiento económico del siglo XX. Entonces, no existe esta asociación que nos dicen que al bajarle los impuestos a los más ricos trae como efecto que la economía crezca. Eso no es así. En el caso de Chile te aseguro que se van a meter es que ahí, perdóneme, diputado, o van a invertir en el extranjero, pero no hay base empírica que nos demuestre que bajarle los impuestos a las empresas va a reactivar la economía. Pese a que lo está haciendo la mayor parte de las economías del mundo, incluso un régimen comunista como el de China. O sea, si quieres comentamos el régimen impositivo de China. Yo la verdad que no lo domino bien, pero entiendo que es distinto. Ahora, lo que tú me dices, que es un dato real, se basa en que ellos tienen sistemas desintegrados. Es decir, claro, si yo pago impuestos como empresa, ¿verdad? Y después pago impuestos personales, la carga impositiva se produce al sumar ambas cosas. Ya, es que quiero entrar ahí, diputado. Para terminar. Entonces, los países de la OCDE, como Estados Unidos, Alemania, Japón, cuando uno suma la carga a las empresas y la carga a las personas, el impuesto es alto. En Chile, y por eso ellos pueden bajar un poco el impuesto a las empresas sin afectar tanto la carga. Pero en Chile, el sistema que está semi-integrado, al volver a reintegrarse, y además va a tener como efecto evidente bajarle los impuestos a las empresas en forma significativa, o sea, claro, es que, diputado, a los más ricos en este caso. Claro, estamos conversando con el diputado comunista Daniel Núñez. Es que, diputado, conversando con gente de la democracia cristiana, lo que me decían ayer es que este sistema integrado también puede favorecer a las pymes, también puede favorecer a la clase media, también puede favorecer a los profesionales que les va bien. Entonces, ¿qué dicen ellos? No satanizar la integración completamente, pero sí establecer mecanismos progresivos de gravamen que vaya evidentemente generando que las grandes empresas y las grandes fortunas paguen más. Eso es lo que ellos dicen que están intentando con la propuesta que ellos le hacen al gobierno o con su propia propuesta. Entonces, por eso le pregunto, ¿hay algo de aquello que ustedes puedan acoger o realmente para ustedes cualquier integración en sí misma es mala? Francamente, Mirna, los expertos con los que nos ha tocado debatir de la democracia cristiana, de la oposición, han compartido todo el análisis que yo te hago. Es cosa de tomar los 2 o 3 documentos que han salido del equipo de economistas de la oposición firmados con economistas de la democracia cristiana. Acá hay que hablar las cosas como son, no a medias tintas ni tratar de ser, digamos, conciliador. Mira, todos los gremios de las pymes, desde la Asociación de Emprendedores que dirige la señora Mustakis, que no es una persona de izquierda, pasando por la CONAPYME, la CONUPIA, las pequeñas farmacias de barrio, todos los gremios organizados, incluyendo Cumcille, propio Cumcille, nos dijeron, para nosotros, para las pymes,
la integración no es una demanda. Nosotros no tenemos problema ese tema. Para nosotros lo que nosotros queremos es que se fortalezca el régimen tributario que se hizo en la reforma del 2014 con Bachelet, que se le denomina técnicamente 14 ter. Y ese fue el acuerdo que ellos pidieron. Por lo tanto, acá no hay ningún gremio de las pequeñas empresas pidiendo que se reintegre el sistema. Pero mire, diputado, le Quienes comparto... están en el semi-integrado son las grandes empresas. Ya, pero le datos reales y comparto... objetivos, digamos. Déjeme compartirle la opinión de un Sí. auditor que nos escribe en Twitter. Dice Sí, así, por a ver qué dice usted. Dice, hoy un emprendedor que recibe de su empresa 600.000 pesos mensuales paga 9,45% de impuestos y si recibiera ese sueldo pagaría 0. Hay casi 868.000 personas en esa misma situación por culpa de la falta de integración tributaria. Bueno, primero, los datos no me corresponden con la información que yo tengo. Yo entiendo que hay una cantidad de accionistas que podríamos llamar minoritarios en distintos tipos de sociedades. O son microempresarios más bien los de ese rango, ¿no? No, es que los microempresarios no entran porque los microempresarios están en el régimen de 14 ter, no están en el semi-integrado. Es que eso, Mauricio, es lo que yo te decía. Sí, mira, en el semi-integrado hay una cantidad de empresas acotadas. Sí, claro, justamente porque se generó la dualidad de regímenes, ¿no? En la reforma anterior. Claro, hay 3 regímenes, entonces la cantidad que está en semi-integrados son pequeñas. Ahora, lo que nos han dicho desde el Ministerio de Hacienda, nosotros ahí estuvimos ya a discutir técnicamente el tema, es que había un accionista por acá o por allá de empresas que podían ser grandes, pero que era un accionista minoritario, una persona que tendría, no sé, una participación minoritaria en una sociedad. Mira, podemos revisar esos casos puntuales, pero también te quiero decir que, lamentablemente, muchos multimillonarios en Chile lo que hacen es que involucran a su familia en sociedades para bajar la carga impositiva y de esa manera aliviar. Sí, y te pongo un ejemplo, digamos, el propio ministro Felipe Larraín, meses atrás tuvimos toda una polémica porque él participaba en una pyme. Entonces ustedes me comprenderán que el ministro Felipe Larraín, que participa en una pyme en forma minoritaria, y si esa pyme está en el sistema semi-integrado, y a mí me dicen que por eso el ministro Larraín va a pagar menos impuestos, y eso es justo, equitativo, cuando él tiene una fortuna bastante importante en patrimonio. Claro, la gente que tiene plata no invierte en una sola empresa, invierte incluso en medianas empresas, en empresas grandes, en paquetes accionarios, y por lo tanto recibe ingresos por muchas vías. Sí, además tiene sociedades familiares. Uno tiene que sacar la cuenta global. La cuenta global con la integración no nos cuadra, independiente que siempre hay un margen de error. Yo concedo al auditor que pueden haber casos puntuales, y aquí estamos hablando de cifras que son... Mira, si no me falla la memoria, 13.000 empresas en el sistema integrado. Diputado Núñez. 13.000, con toda certeza te digo, el 90% son grandes empresas. Diputado Núñez, ¿qué pasa en lo concreto ahora en el debate? Porque se produjo esta división, este quiebre, aquí se están pasando facturas importantes, políticamente también. ¿Qué pasa hoy día entonces si se aprueba la idea de legislar? Usted mismo como diputado comunista, o su bancada, o los demás parlamentarios del resto de la oposición, van a ir votando, porque si se aprueba la idea de legislar va a empezar el trámite y va a haber que empezar a votar y después analizar en particular, en fin. ¿Cuál va a ser su posición? ¿Conceder que se votó así y que hay que respetar esa decisión mayoritaria de la Cámara y discutir punto a punto y aprobar alguno, rechazar otro? ¿O usted está en la postura más bien de buscar vetar todo lo que se pueda de la reforma tributaria? De que no pase. Acá lo primero es que nosotros tenemos que respetar las reglas de la democracia. Yo tengo mis convicciones, mi opinión, pero bueno, si una mayoría vota a favor de la idea de legislar, por supuesto que entramos al trámite en particular. Yo le voy a pedir al gobierno que para que esto sea algo hecho en forma seria y responsable, todos los compromisos, los anuncios que ha hecho con la democracia cristiana o con cualquiera, los lleve indicaciones para que nosotros tengamos un texto claro y nítido de la ley, y sobre eso iremos votando. Y yo espero que la gente, digamos, de la democracia cristiana se dé cuenta que hay cosas que no podemos apoyar de la propuesta del gobierno. Te pongo un ejemplo, Mauricio. El gobierno en su propuesta tributaria relativiza la cláusula anti-elusión. En la práctica la debilita. Y resulta que la cláusula anti-elusión permitió recaudar $1.000 millones en impuestos de la venta que hizo de acciones la empresa Nutrien, de acciones que posee Sukimich, a la China Tianqi. Sin esa cláusula que hicimos en 2014, ese movimiento de venta accionario, multimillonario, no hubiese pagado 0 impuestos. Entonces, ¿cómo podemos relativizar cosas como esa? ¿Cómo podemos debilitarlo? Yo espero que ahí la democracia cristiana entre en razón y por lo menos rechace las modificaciones a la cláusula anti-elusión. Así como eso, que yo te relato a la rápida, hay temas que son increíbles. Por ejemplo, se permiten las donaciones vía impuesto a la herencia a sociedades formadas por hijos o nietos en el extranjero. Entonces tú me comprenderás que yo no soy yo, ni tú, ni Mirna, que tenemos un patrimonio para armar una sociedad en el extranjero y donarle nuestra herencia a nuestros hijos o nietos para no pagar impuestos. Claro. No, bueno, para que no digan que califico personas, no te voy a decir quiénes son, pero
son personas de patrimonio de varios millones de dólares. ¿Cómo vamos a aceptar esas cosas? O sea, ya, bueno, en esos mismos dos puntos, impuestos de forma brutal a los más ricos. Yo espero que en la discusión en particular nos reencontremos, pero la verdad que hoy día las confianzas están quebradas. Y bueno, si ellos quieren apoyar de la A a la Z las propuestas del gobierno, mejor que se instalen en la moneda y así las cosas quedan claras para la ciudadanía y para el país. Pues. Bueno, que en esos dos puntos que usted menciona, diputado Núñez, la DC justamente tiene unos puntos que dice que consiguió del gobierno fortalecer el rol fiscalizador de impuestos internos, por ejemplo, reforzar la norma antielusión. En el tema de las herencias, dice, este es un tema que no está zanjado ahora, ahí hay cosas pendientes, hay que meterle mano al tema de las herencias. Entonces ahí como que podría haber acuerdo, entonces. O sea, Mauricio, te insisto, nosotros vamos a defender estos puntos en la discusión en particular. Yo espero que gente de oposición, incluso gente que del gobierno, se dé cuenta que esto es algo absolutamente injusto y que en la práctica le quita fuerza a toda norma tributaria. Así que todos los que quieran apoyarnos en eso, bienvenido sea. Pero quiero ser franco, yo he leído todos los documentos, estuve el día lunes escuchando toda la exposición del ministro Larraín, yo mismo le pregunté este tema y el gobierno en su mensaje es nítido y claro en relativizar todos estos principios. Sí. Ya, y diputado Núñez, finalmente... Yo concedo la duda, digamos. Sí. Pero ya, y ahí a usted le va a tocar administrar ese debate en comisión, así que desde ayer ya preside la comisión, lo reiteramos. Diputado Núñez, pero y ahora en lo netamente político, ¿con esto se quebró para siempre la posibilidad de una coalición opositora que vaya desde la DC hasta el Frente Amplio pasando por usted? Mira, yo creo que esas opciones hoy día quedan bastante heridas, casi me atrevería a decir heridas de muerte, porque hay un tema muy complejo. O sea, cuando el presidente de la democracia cristiana fue y lleva a la democracia cristiana a aislarse y en el fondo a coludirse con la derecha para borrar las obras y las conquistas sociales que logramos en el gobierno de Michelle Bachelet, uno se pregunta qué credibilidad tenemos para aspirar a ser gobierno en una próxima ocasión. O sea, pero yo te digo un sentido común, discúlpame, solo eso. ¿Tú te imaginas que nosotros el día de mañana llegamos a acuerdo para hacer coalición de gobierno con la democracia cristiana y anunciamos reforma tributaria? ¿Qué reforma? ¿La misma que hicimos en 2014 y que la democracia cristiana hoy día con la derecha está borrando? O sea, a mí me parece que nadie nos va a creer, entonces estamos en una situación muy, muy crítica de un resultado incierto. Ya, lo que quiero preguntarle para cerrar, pues se nos acaba el tiempo, diputado Daniel Núñez, ¿cuál es la consecuencia, diría usted, directa que esto va a tener para la democracia cristiana? ¿Congela las relaciones? ¿Hay censura al presidente de la mesa de la Cámara de Diputados? Mira, yo no me quiero aventurar a actuar acá como estos caudillos que anuncian cosas. No, acá tenemos que discutirlo primero con la bancada de diputados y diputadas del Partido Comunista, discutirlo también con las otras bancadas de oposición, y espero que definamos un camino conjunto. Yo te digo, creo que la democracia cristiana está apostando a una relevancia superflua, sin relato, sin ética y sin aliados. Y eso en política, el camino propio, que ya lo intentó cuando llegó la candidatura presidencial de Carolina Goich, que fue una lista parlamentaria sola, le dio pésimos resultados. Yo espero que se den cuenta de lo que están haciendo, porque es un camino sin salida y en el cual no van a quedar bien parados en última instancia. Muy bien, diputado del Partido Comunista Daniel Núñez, muchas gracias por su tiempo con ADN Hoy. Muy bien, muchas gracias a ustedes.